Hola, soy Lenin Alejandro. Están en Camino a la Gnosis. Ok. El día de hoy me gustaría platicarles un poquito acerca de Pachita. Ya hemos estado platicando en el canal de Códigos de Multiverso acerca de ella, pero es un tema que me apasiona y que siento que hay algunos puntos adicionales que podemos platicar. Como se sabe, su verdadero nombre es Bárbara Guerrero. Nació en Parral, en Chihuahua. Y tiene una vida, tal vez una vida mágica. También se dice que Pachita es una de las curanderas que más ha sido estudiada. Estuvo con ella gente como Alejandro Jodorowsky, Jacobo Greenberg, Maurice Cocagnac, artistas también llegaron a estar con ella, estuvo Leodán y otras personalidades adicionales. Pero lo importante de todo esto es conocer como su historia. Hay un extracto que me gusta mucho del libro de Jacobo Greenberg, de los chamanes, donde él habla del tipo de curaciones que hacía. Así es que hoy hablaremos de eso. Pachita tuvo una vida mágica. Al inicio de su vida es abandonada por sus padres por ser una hija ilegítima. Después de eso es adoptada por un hombre extraño que se cree que era de descendencia africana. La cuida durante 15 años y después de eso la abandona, pero cuentan que este hombre le enseñó muchas cosas. Se dice que utilizaba el manejo de energía. Ya empezaban con cosas medias mágicas, podríamos decir, en su vida de Pachita desde muy pequeña. Cuando Pachita cumple 15 años, él desaparece y no se sabe qué pasa con él. Desde ese momento tiene que cuidarse sola. Hace de todo tipo de cosas, imagínense. Se cuenta que llegó a vender billetes de lotería, cantando en los camiones, fue bailarina y hay muchas historias. También parece que estuvo en un circo. Hay una anécdota ahí. Ella no sabía, a pesar de que había conocido con Charles ciertas cosas, todavía no se daba cuenta ella del poder que tenía para curar. Pero estaba en el circo, imagínense, y de repente se enfermó un bebé elefante y cuentan que iba a morir el bebé elefante. Entonces ella intenta curarlo con las manos y logra curarlo. Y a partir de ese momento es cuando ya se da cuenta totalmente de que ella puede curar. Pero imagínense la época. Se cuenta que, como lo decíamos, más o menos era en 1915, cuando ella tenía 15 años, cuando le sucedió esto. Y la época era difícil en México. Recordemos que estaba la revolución y tuvo miedo de que esto le pudiera acarrear algún tipo de consecuencia. Después de eso se cuenta que estuvo con Villa, imagínense, como soldadera directamente en las líneas de Villa. Pasó el tiempo y derivado de esta historia que les conté de que logró curar a un bebé elefante y terminada la revolución, ella ya comenzó a hacer curaciones. Estuve checando en algunos lugares donde ella hizo curaciones. En la Ciudad de México se cuenta que estuvo en 3 lugares. El primer lugar que estuvo fue en una casa muy cercana al Hospital La Raza. Ahí hacía curaciones. El segundo lugar donde ella estuvo también es en Azcapotzalco, en la colonia Reynosa, cerca también del mercado de la Reynosa. Y el tercer lugar es en la colonia Roma, en una casa muy bonita que mandó construir Porfirio Díaz. Ahí sí pueden checar las fotos. Es una casa como muy especial, llamada la Casa de las Brujas. Y es llamada así porque sí, tal cual, parece la fachada una bruja como tal. Después de que ella empezó a hacer curaciones, comenzó a ser visitada por muchísima gente. Estuvo trabajando incluso con la hermana del presidente José López Portillo, llamada Margarita. Margarita presentó a Jacobo Greenberg a Pachita, derivado de una plática que ellos tuvieron anteriormente donde platicaban acerca del nivel de conciencia que tenemos los mexicanos y las investigaciones que estaba haciendo Jacobo Greenberg. ¿Y quién es Jacobo Greenberg? Fue un científico mexicano, nacido en la Ciudad de México. Sus padres son judíos. La importancia de Jacobo Greenberg es que estuvo trabajando con muchísimos chamanes y llevó ese trabajo al laboratorio. Llegó a puestos muy importantes dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía tal cual un laboratorio donde llevaba todo esto que él vivió y creó una teoría muy bonita que tal vez hablaremos más adelante, que se llama la teoría sintérgica, donde estuvo explicando todo lo que él creía a través de la ciencia estaban haciendo los chamanes. Toda esta energía que ellos transformaban, cómo cambiaban la materia, todo eso, él intentó explicarlo de una manera científica. Más tarde, Jacobo Greenberg desaparece. Es un gran misterio, pero también hablaremos un poco más adelante acerca de ese gran personaje mexicano. Entonces imagínense, de repente Jacobo Greenberg le cuenta todo esto que él piensa y opina y Margarita le dice, bueno,
tú quieres ver algo así bien padre y emocionante, pues ven una semana después conmigo y te voy a presentar una persona muy especial. Se ven en Los Pinos, llega Jacobo Grinberg y ahí estaban platicando, pero dicen que cuando entraron el lugar estaba lleno de pájaros. Cuando se acerca Pachita, Jacobo Grinberg lo describe como que todos los pájaros se pusieron a cantar. Eso fue algo que inmediatamente le llamó mucho la atención. Y otra cosa que le llamó la atención es que venía vestida con una ropa como muy vieja. Simplemente eso le llamó la atención, pero parece que todo era con una intención, porque Pachita todo lo que hacía en su vida tenía una intención. No hacía las cosas así porque sí, que también es algo muy padre que he escuchado con varios de los curanderos o brujos ancestrales. Ejemplo, Don Juan. Recuerdo mucho a Don Juan cuando se habla de todo lo hacen como que si fuera un desatino controlado, o sea, pareciera una locura, pero en el fondo no es locura, todo tiene un propósito. Y ahorita les voy a platicar porque después de eso le invitan un café a Pachita y le van a servir el café en un vaso de porcelana. Pachita inmediatamente dice, no, yo no quiero esas cosas, yo lo que quiero es un café de olla, a mí sírvame un café de olla. Y le dice inmediatamente a la esposa del presidente López Portillo, ¿por qué estás cobrando tantos impuestos a la gente? Imagínense la impresión que le dio en ese momento a Jacobo Grinberg de observar que ese personaje, vestido como estaba vestido, hablara de esa forma a la hermana del presidente. La hermana del presidente lo único que hizo fue responderle, lo voy a checar con mi hermano, porque la verdad es que yo no estoy enterada, pero ya habla de muchas cosas, o sea, habla del carácter de Pachita. Jacobo Grinberg la describe como una persona pues un poco dura, pero en el fondo muy amorosa, y eso lo trasladaba a sus curaciones. A propósito de la forma en que venía vestida Pachita, Jacobo Grinberg menciona que tenía una intención. Esta intención tal vez sea el mostrar el contraste o la humildad y cómo lo más importante para Pachita es la persona, no tanto el lugar, no tanto el lujo. Tal vez también por eso pide un café de olla, ¿no? Mientras todos los demás están tomando en sus vasos de porcelana, ella sigue siendo Pachita, ¿no? Sigue siendo una persona humilde, a pesar de que esté tratando con grandes políticos y gente con mucho dinero. Este fue el primer contacto que tuvo con Jacobo Grinberg y Jacobo Grinberg a partir de ese momento quedó impresionado con el personaje de Pachita. A partir de ahí se convirtió en uno de sus ayudantes. Estuvo trabajando mucho tiempo con ella y, como lo decíamos, todo este trabajo lo llevó a varios libros, desarrolló varias teorías acerca de lo que estaba sucediendo, que era muy impresionante y que vamos a platicar un poquito. Jacobo Grinberg mencionaba que hacía curaciones, pero no solamente curaciones como las conocemos, ¿no? Operaciones quirúrgicas sí, pero tenían algo muy especial. Y vamos a platicar de ello. ¿De dónde salían estas técnicas de curación que hacía Pachita? Pues ella menciona que ya lo hacían nuestros emperadores aztecas. Parece que no solamente eran iniciados en gobernar, sino también se les entregaban ciertas enseñanzas para hacer curaciones. Cuenta Pachita que el último emperador Cuauhtémoc fue el último aprendiz de estas curaciones, que después fueron enseñadas a Pachita. Cuauhtémoc fue instruido en este tipo de curaciones, pero fue interrumpido por la conquista española. A la llegada de los españoles se dejaron de hacer este tipo de prácticas. Pachita cuenta que Cuauhtémoc le empezó a enseñar vía canalizaciones, podríamos llamarlo un tipo de canalizaciones, cómo funcionaban todas estas curaciones y operaciones quirúrgicas que se realizaban a través de la energía. Pachita lo llamaba el hermano Cuauhtémoc. Antes de empezar a platicar de estas operaciones quirúrgicas y de estos métodos de curación que utilizaba Pachita, me gustaría platicarles un poquito de cómo funciona o cómo Jacobo Grinberg intentó explicar esta teoría. Jacobo Grinberg menciona que para mover un brazo o emitir una palabra, no necesitamos estar conscientes de los patrones neuronales que activamos, sino simplemente lo deseamos y esto se genera. Solo damos la instrucción y esta aparece. Pareciera que solamente basta del deseo para que suceda la satisfacción de lo que estamos pidiendo. También decía que la mente y el cuerpo están perfectamente conectados y existen como ciertos, podríamos llamarlo como algoritmos que se desarrollan y que están previamente ya codificados para que todo se haga de forma automática. Nuestro cuerpo físico es el único capaz de realizar ciertas actividades sin pasos intermedios. Los chamanes pareciera que descubrieron o obtuvieron una información adicional dentro de su conciencia que les permitió llevar eso hacia cosas externas de su cuerpo físico. Eso les permitía materializar, cambiar cosas, modificar incluso el tiempo. Jacobo decía que existe evidencia de esto, pero que realmente es un misterio. Nadie sabe bien a bien cómo funciona. Como platicábamos,
Jacobo Grinberg se convirtió en un ayudante de Pachita. Vio varios tipos de operaciones, curaciones y varios métodos que utilizaba Pachita para curar. Derivado de eso, hizo clasificación de cada tipo de curación que ella hacía y al final desarrolló 4 tipos de curaciones. La primera que él determinó fue el diagnóstico. El diagnóstico que hacía Pachita le llamó mucho la atención porque decía que solamente necesitaba ver a la persona a veces para saber si tenía alguna enfermedad. Utilizaba también sus manos. A través de revisar tus manos y las líneas que tienes en tus manos podía determinar si una persona estaba enferma. También utilizaba huevos para hacer la limpieza total del cuerpo y esos huevos también le decían si alguien estaba enfermo. Este primer paso lo llamó, como decíamos, Jacobo Grinberg, diagnóstico. La segunda clasificación que hizo la llamó operaciones quirúrgicas. Y esta básicamente lo que hacía era, después del proceso de diagnóstico que platicamos, ella determinaba si había una persona con algún problema fuerte, procedía a hacer una operación quirúrgica. Pero para esto la clave de la operación quirúrgica era que la persona que fuera a ser operada tenía que traer el órgano que tenían que cambiar, que operar. Para esto pues tenía que ir a una morgue o conseguirla en algún lado y llevárselo a Pachita para que ella procediera a hacer la operación. Pero no solo eso, también en las operaciones quirúrgicas ella retiraba tumores, zonas dañadas, cortaba tejidos y todo esto que conllevara el utilizar la materia que existía. Para esto utilizaba solamente una cama de madera, se cuenta. A todos los pacientes les pedía 3 cosas, porque recordemos que ella no cobraba. Todo lo hacía de forma gratuita, pero sí les pedía a sus pacientes que les llevaran algodón, vendas y un plástico para cubrir la cama que les platicaba que utilizaba para sus operaciones. Entonces llegaba el paciente, sabía ella ya qué lugar tenía que operar, ponían primero la parte de plástico, sobre ella lo acostaban al paciente y en ese momento sacaba Pachita un instrumento de poder, le llaman el cuchillo del hermano Cuauhtémoc. Sacaba ese cuchillo, que era un cuchillo común y corriente que sí tenía la figura de Cuauhtémoc, se cuenta, y con ese abría el cuerpo de la persona a operar y con ese mismo cerraba. Pero el cuchillo no era un cuchillo normal porque no tocaba o no hacía corte como cualquier cuchillo que nosotros conocemos, sino simplemente dicen que rozaba la piel, pero de una forma extraña o mágica. Se abría el cuerpo de la persona. Después Pachita procedía a quitar el órgano afectado y sacaba de un frasco que previamente tenía ahí el otro órgano que iba a poner. Ella siempre estaba con 4 ayudantes, por lo menos, los cuales, además de estar ayudando al paciente que iba a ser operado, ayudaban a sostener al paciente, porque algo impresionante es que no utilizaba anestesia Pachita. Parecía que sí les dolía a los pacientes, pero era un dolor no tan fuerte como se esperaría de una persona que le están haciendo una operación y no están utilizando anestesia. Pero también esos ayudantes sostenían para que la persona no se moviera mientras estaba el proceso de operación. Después de que cerraba Pachita la herida, se vendaba al paciente con las vendas que le pedían, se le dejaba reposar 30 minutos. Pachita lo decía que para que la energía se recuperara y después se mandaba a su casa a que estuviera 3 días de reposo y eran indispensables que se cumplieran esos 3 días de reposo. Cuenta Jacobo Grinberg que él dio seguimiento a varias personas que fueron operadas y vio resultados impresionantes. De hecho, él dice que estuvo un tiempo conviviendo con personas operadas en Estados Unidos y que ya llevaban 2 años que se les había hecho la operación y estaban totalmente curadas. La tercera clasificación de estas curaciones que hacía Pachita la llamó Jacobo Grinberg el manejo del espacio, tiempo y materia. El proceso es muy similar a lo que platicábamos de las operaciones quirúrgicas, pero ¿cuál es la diferencia? Es que si una persona no podía conseguir el órgano que necesitaba cambiarse, Pachita lo materializaba. Pachita no utilizaba ningún proceso, sino simplemente en el momento de la operación ella sabía que los pacientes no tenían el trasplante de este órgano. Por lo tanto, mientras estaba operando y estaba utilizando el cuchillo, ella de la nada, de este espacio, simplemente dice Jacobo que hacía un movimiento de manos y de ahí sacaba un tejido que posteriormente se convertía en un órgano. Hacía el corte, quitaba el órgano que no funcionaba del cuerpo y ponía este tejido haciendo un tipo de trasplante mágico. De este tipo de operaciones, Jacobo Grinberg llegó a ver de todo tipo. Dice que llegó a ver trasplantes de corazón, trasplantes de pulmón. Algo que le impresionó así muchísimo es que cuenta la historia de una niña
que cuando era muy bebé tuvo que ser operada y tuvo problemas con la anestesia. Los doctores se les pasó la anestesia y le destruyeron prácticamente la masa encefálica. Él observó cómo Pachita, a través de varias operaciones, porque muchas veces no a la primera quedaban perfectamente curados, pero él observó que a través de varias sesiones Pachita logró reconstruirle a esa persona la masa encefálica. O sea, imagínense la impresión. Y volvió a ver a esta persona muchos años después. Ella ya era una adolescente, cuenta, y dice que la vio, a lo mejor no al 100%, pero cuando era bebé, cuando le hicieron todo esto que estamos platicando, quedó prácticamente hecha un vegetal. Y cuando la volvió a ver mucho tiempo después, ella podía hacer cosas bien. O sea, dice que podía hablar. Caminar no lo podía hacer muy bien, pero con ayuda sí lo podía hacer. Podía platicar. O sea, ya podía vivir una vida más o menos normal. Y eso fue muy impresionante para él, ver el cambio que sucedió en esta persona. Pero en esta modalidad que estamos platicando, no solamente llegaba a materializar órganos para hacer las operaciones. Se cuenta que incluso alguna vez le llegó a presentar a Jacobo un cuadro de un artista desconocido que él solamente llegó a conocer como Flo. Pero imagínense lo que lograba hacer Pachita. Jacobo dice que le mostró el cuadro y era un cuadro muy hermoso y que pues no se sabe quién fue ese artista, ni de dónde fue bajado. Pero Jacobo lo menciona que fue en un instante de repente Pachita le entregó este cuadro para que él lo conservara. La cuarta y última modalidad fue la modalidad mística. Y en esta modalidad, recuerden que al principio platicamos del hermano Cuauhtémoc, pues a través de canalizaciones, Pachita recibía información de él, pero no solamente podríamos llamarla como canalizaciones, ya que imagínense, de repente Pachita entraba en una forma, como en un tipo de meditación profunda, y decía ella que el hermanito tomaba su cuerpo. La gente que estaba allí se quedaba como impresionada porque sí cuentan que Pachita cambiaba incluso su forma de actuar, se le veía con una presencia muy fuerte y su voz, a pesar de que seguía siendo femenina, cambiaba. Cuando sucedía esta modalidad mística, Pachita siempre saludaba de una forma diferente y como decíamos, tenía una actitud totalmente diferente. Alguna vez se le llegó a platicar a Pachita qué sucedía en esos momentos y Pachita dice que pues nunca supo qué pasaba, sino simplemente ella sentía como que su cuerpo o su espíritu más bien se iba como a otro lado, como a un jardín donde ella estaba perfectamente reposando y mientras tanto el hermano Cuauhtémoc entraba a su cuerpo y hacía algunos procedimientos quirúrgicos. Esta modalidad es como toda una tradición, como lo decíamos anteriormente. Parece que es una práctica que hacían nuestras culturas ancestrales, parece una tecnología que nosotros aún desconocemos. Y eso es uno de los grandes misterios que menciona Jacobo Grinberg. También menciona que no era solamente Cuauhtémoc el que hacía este tipo de trabajos, sino que era un grupo de seres, podríamos llamarlo avanzados, que existían como en otra dimensión y que hacían estos procesos de ayudar a los seres humanos, no solamente a través de curaciones, sino también menciona que era como un plan para que la humanidad cada vez fuera mejor. Ellos estaban como de apoyo, en un servicio hacia la humanidad. Pachita hace como una clasificación donde dice, bueno, existen los seres humanos, arriba de estos seres humanos están estas personas que estamos platicando como curadores, o como agentes espirituales, podríamos llamarles, que están a cargo de cuidar de la humanidad. Y arriba de esos agentes estaba Dios. Hay varias historias. Jacobo Grinberg dice que llegó a ver cómo cuando el hermanito Cuauhtémoc entró en el cuerpo de Pachita, había momentos en que decía que para tomar una decisión difícil acerca de una curación, se iba a hablar con Dios para que obtuviera una respuesta. Más allá de que se pueda ver como algo fuerte, mágico, siempre Pachita habló de la luz. Nunca habló de cosas oscuras ni nada. De hecho, el plan ella lo llamaba como la lucha entre la luz y la oscuridad, y de cómo los seres humanos tenemos en nuestro centro un centro luminoso, le llama ella, que debemos de recuperar. ¿Para qué? Para que obtengamos más conciencia. Por último, dentro de esta modalidad mística, Pachita no solamente hacía el trasplante de órganos, incluso se dice que llegó a hacer operaciones donde sacaba objetos dentro del cuerpo de la persona, incluso animales. Se cree que pueden ser, podríamos llamarle entidades que existían o brujería, pero son cosas que existen, que fueron registradas por
no solo por Jacobo Greenberg, por muchas personas que estuvieron ahí ayudando a Pachita, pero realmente no me quiero meter mucho a eso, porque para mí lo importante de todo esto es que Pachita, su trabajo lo que quería lograr era llevar la luz a los seres humanos. De hecho, ella decía que su arma más importante era el amor y la luz. Para terminar, me gustaría platicarle un poco de las conclusiones a las que llevó Jacobo Greenberg acerca de Pachita. Decía que lo que le impresionaba de Pachita era que parecía que ella ya tenía totalmente controlado el espacio materia. Y el motivo de que tuviera ese control sobre el espacio y la materia se debía a que ella ya estaba conectada directamente con la fuente de creación, la fuente que crea la realidad que nosotros percibimos. Y que para poder lograr modificar esta fuente existe un lugar donde todo es posible, pero para lograrlo necesitamos creer que existe. Esa es como la clave principal para todo lo que sucedió con Pachita. Creer que puede ser posible. Para ponerles una anécdota de esto, Jacobo Greenberg cuenta que observó una operación a corazón abierto. Cuando Pachita saca el corazón de la persona que está operando, él lo observó y fue para él algo impresionante. Dice que lo único que logró hacer fue repetirse a sí mismo: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y cuando lo hacía, Pachita se dio cuenta y habló con uno de sus ayudantes y le dijo que Jacobo Greenberg no permitía que fuera todavía uno de ellos, que todavía le faltaba trabajo, porque para él aún era difícil aceptar como parte de su realidad cotidiana lo que estaba sucediendo en esa operación. Y era algo que para Pachita y para sus ayudantes ya era algo de todos los días y no necesitaba ningún proceso mental de cómo estaba sucediendo, sino simplemente todos aceptaban lo que estaba sucediendo sin ningún cuestionamiento, sin ni pensar siquiera cómo se estaba realizando o si existía algún paso para realizarlo, ni ninguna contraposición. Pareciera que solo se necesitaba la voluntad para lograr esta materialización, este cambio en el espacio, en el tiempo y en la materia. Simplemente lo explica así Jacobo Greenberg, como que para que Pachita lograra materializar algo, lo único que necesitaba era desearlo. Para Jacobo Greenberg, Pachita fue uno de los seres más extraordinarios que hayan existido en la humanidad. Su manejo y sus curaciones que hacía, todo lo que aportó a la humanidad, pues es impresionante y pareciera hasta increíble. Gracias a Dios tenemos muchísimos escritos, muchísimos libros que hablan de todo esto que sucedió con esa mujer extraordinaria llamada Pachita. Como conclusión mía, por ahí también leí alguna vez, si mal no recuerdo, y fue también en un libro de Jacobo Greenberg, que Pachita le decía a Jacobo que lo que sucedió en la época antes de la conquista y después de la conquista, y que espantó tanto a los conquistadores españoles, que es el sacrificio. Cuando se decía que le sacaban los corazones a la gente como un sacrificio humano, pues no es más que parte de esto que estamos platicando, el aprendizaje que tenían ciertas personas en esa época para poder curar. No eran más que operaciones quirúrgicas que se estaban realizando y que los españoles no lograron entender porque era una realidad muy diferente para ellos y por supuesto que era difícil por el tipo de cultura y todo lo que ellos estaban viviendo. Recordemos que fue un choque de dos mundos muy diferentes, pero eso solamente es una conclusión mía, es solamente una teoría. Yo soy Lenin Alejandro, los invito a que se suscriban a mi canal, si les gustó denle un like y les deseo buen camino a la gnosis.